¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Resuenan estas palabras a través de los siglos, un eco del alma humana en su momento más oscuro, un grito que atraviesa el tiempo y el espacio para encontrarnos aquí, ahora, en medio de nuestras propias batallas, de nuestras propias noches de insomnio, de nuestras propias preguntas sin respuesta. Este no es simplemente un poema antiguo, un vestigio de una fe lejana. Es el latido de un corazón angustiado, el pulso de una humanidad que anhela la presencia de Dios en medio del silencio ensordecedor. Es la voz de David, el rey, el guerrero, el poeta, pero también es tu voz y es mi voz. Imagínate por un momento la escena. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había derribado gigantes y conquistado reinos, se encuentra ahora en un abismo de desesperación. No sabemos con certeza cuál era la prueba que lo afligía. Y quizás esa sea la belleza de este salmo, porque en su incertidumbre, en su falta de detalles específicos, se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual podemos pintar nuestras propias luchas. Quizás era la persecución implacable de Saúl, quizás la traición de un amigo cercano, quizás una enfermedad que lo consumía lentamente, o quizás, y esto es lo más aterrador de todo, era una sequía espiritual, un sentimiento de abandono divino que lo dejaba a la intemperie, vulnerable y solo. ¿Hasta cuándo, Jehová? 4 veces repite esta pregunta como un martillo que golpea incesantemente la puerta del cielo. ¿No has sentido tú también el peso de esa pregunta? ¿Hasta cuándo esta enfermedad? ¿Hasta cuándo esta crisis financiera? ¿Hasta cuándo esta soledad que me ahoga? ¿Hasta cuándo este dolor en mi corazón? Es una pregunta que nace de la impaciencia, de la frustración, de la sensación de que el tiempo se ha detenido en el momento más álgido de nuestro sufrimiento. El gran evangelista Billy Graham, un hombre que dedicó su vida a proclamar el evangelio a millones de personas alrededor del mundo, entendía profundamente esta lucha del alma humana. Él no era ajeno al sufrimiento ni a las preguntas que éste suscita. En sus cruzadas, en sus escritos, en sus consejos pastorales, siempre abordó la realidad del dolor con una honestidad y una compasión que desarmaban. Graham nos recordaría que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la confianza en Dios a pesar de ellas. Él diría que está bien preguntarle a Dios ¿por qué?, siempre y cuando no nos quedemos estancados en la pregunta, sino que la usemos como un puente para acercarnos más a Él. David se siente olvidado, y no solo olvidado, sino olvidado para siempre. Hay un sentimiento más desolador que el olvido. Ser borrado de la memoria de alguien a quien amas es una forma de muerte en vida. Y David sentía que Dios, su refugio, su fortaleza, su todo, lo había borrado de su mente. Y no solo eso, sino que sentía que Dios escondía su rostro de él. En la cultura hebrea, el rostro de Dios representaba su favor, su bendición, su presencia. Esconder el rostro era una señal de rechazo, de ira. Para David, esto era peor que cualquier enemigo humano, peor que cualquier calamidad física. Era la oscuridad total, la ausencia de la luz divina que siempre lo había guiado. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Aquí vemos la lucha interna de David. En la ausencia de la guía divina, él intenta encontrar sus propias soluciones, trazar sus propios planes, pero todo lo que consigue es más angustia, más tristeza. ¿No nos sucede lo mismo a nosotros? Cuando sentimos que Dios está en silencio, no empezamos a maquinar, a preocuparnos, a tratar de controlar cada detalle de nuestra vida. Y al final del día, no nos encontramos más agotados, más ansiosos, más perdidos que antes. Billy Graham nos advertiría sobre el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría en tiempos de crisis.
Él nos instaría a rendir nuestros planes, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades a los pies de la cruz, a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, aunque en este momento no podamos verlo. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El dolor de David se ve agravado por la presencia de sus enemigos. No solo sufre en su interior, sino que también es objeto de la burla y el desprecio de aquellos que se oponen a él. Y en su angustia, siente que la victoria de sus enemigos es un reflejo de su propio abandono por parte de Dios. Cuando estamos en el valle de la sombra, es fácil sentir que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros enemigos son más grandes que nuestro Dios. Es fácil empezar a creer en la mentira de que el mal está ganando la batalla. Pero entonces, en medio de esta oscuridad asfixiante, algo cambia. La queja se convierte en clamor. La desesperación se transforma en súplica. David aparta la mirada de sus circunstancias y la dirige hacia el único que puede salvarlo. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es una oración desesperada, pero llena de fe. A pesar de sentirse olvidado, a pesar de no sentir la presencia de Dios, David sigue creyendo que Él está ahí, que Él puede escucharlo, que Él puede responderle. Alumbra mis ojos, clama David. Esta es una petición por revelación, por entendimiento, por esperanza. Es el anhelo de ver más allá de la oscuridad del momento presente, de vislumbrar la luz de la promesa de Dios en el horizonte. Billy Graham a menudo hablaba de la necesidad de tener nuestros ojos espirituales abiertos. Él decía que el mundo nos ofrece una visión limitada, una perspectiva terrenal que solo nos lleva a la desesperación. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Empezamos a ver que nuestras pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer en la fe. Empezamos a ver que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que está forjando en nosotros un carácter más fuerte, más dependiente de Dios. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. La preocupación de David no es solo por su propio bienestar, sino también por la gloria de Dios. Él sabe que su derrota sería vista como una derrota de su Dios. Y en su corazón anhela que el nombre de Jehová sea exaltado, que sus enemigos vean que el Dios de Israel es un Dios poderoso, un Dios que no abandona a los suyos. Esta es una lección profunda para nosotros. En medio de nuestras luchas, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? ¿Nuestro propio confort, nuestra propia reputación o la gloria de Dios? Cuando nuestra motivación es la gloria de Dios, encontramos una fuerza que trasciende nuestras propias debilidades. Y entonces llegamos al punto de inflexión de este salmo, a la cumbre de esta montaña de emociones. Después de la queja, después del clamor, llega la confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Es una declaración de fe asombrosa, un salto desde el abismo de la desesperación a los brazos amorosos de Dios. ¿Qué ha cambiado? Las circunstancias de David probablemente siguen siendo las mismas. Sus enemigos no han desaparecido. Su dolor no se ha desvanecido por arte de magia. Lo que ha cambiado es su perspectiva. Ha dejado de enfocarse en la tormenta que lo rodea y ha puesto su mirada en el ancla de su alma, la misericordia de Dios. La palabra hebrea para misericordia aquí es esed, una palabra rica en significado que habla del amor inagotable, de la lealtad, de la fidelidad de Dios a su pacto. David recuerda que el amor de Dios no se basa en sus sentimientos ni en sus circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Y en ese recuerdo encuentra la seguridad para confiar, para esperar, para alegrarse.
Billy Graham predicó incansablemente sobre la misericordia de Dios manifestada en la cruz de Cristo. Él diría que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, cuán grande sea nuestra desesperación, la misericordia de Dios es siempre más grande. En la cruz vemos el amor incondicional de Dios en su máxima expresión. Vemos a un Dios que no nos abandona en nuestro sufrimiento, sino que desciende a Él, lo toma sobre sí mismo y lo redime. Cuando confiamos en la misericordia de Dios revelada en Cristo, nuestro corazón, al igual que el de David, puede alegrarse en su salvación, incluso antes de que la veamos manifestada plenamente en nuestras vidas. Mi corazón se alegrará en tu salvación. La alegría de David no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de la salvación de Dios. Él sabe que, al final, Dios lo librará, que la luz vencerá a la oscuridad, que la vida triunfará sobre la muerte. Esta no es una alegría superficial, una sonrisa forzada en medio del dolor. Es una alegría profunda, una alegría que brota de la esperanza, una esperanza que está anclada en las promesas de Dios. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. El salmo termina con una nota de alabanza. La queja se ha transformado en canto. La tristeza se ha convertido en gratitud. David no espera a que todos sus problemas se resuelvan para alabar a Dios. Él lo alaba en medio de la prueba, porque recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Ha experimentado la bondad de Dios antes, y esa experiencia le da la confianza para creer que la volverá a experimentar. Esta es quizás la lección más poderosa del Salmo 13. Nos enseña que es posible pasar de la desesperación a la alabanza, incluso cuando nuestras circunstancias no cambian. Nos enseña que la fe no es negar la realidad de nuestro sufrimiento, sino abrazar la realidad de la soberanía y la bondad de Dios en medio de él. Vivimos en un mundo que nos promete la felicidad instantánea, un mundo que nos dice que debemos evitar el dolor a toda costa. Pero la Biblia nos presenta una realidad diferente. Nos muestra que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero que no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Nos muestra que en medio de nuestras pruebas podemos encontrar una intimidad más profunda con Dios, una fe más fuerte, una esperanza más resiliente. Billy Graham a menudo compartía la historia de Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. En medio de un sufrimiento inimaginable, ella y su hermana Betsy encontraron consuelo y fuerza en la palabra de Dios. Una de las frases más famosas de Corrie ten Boom es: "No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo". Esta es la verdad que David descubrió en su propia vida, la verdad que Billy Graham proclamó al mundo y la verdad que tú y yo podemos experimentar hoy. Quizás mientras lees estas palabras, te sientes como David al principio de este salmo. Te sientes olvidado, abandonado, rodeado de enemigos. Tu corazón está lleno de tristeza y tus noches están llenas de preguntas sin respuesta. Quiero que sepas que no estás solo. Tu lucha es real, tu dolor es válido y tus preguntas son importantes. Pero también quiero que sepas que hay esperanza. Hay un Dios que te ve, que te escucha, que te ama con un amor inagotable. No tengas miedo de clamar a Él con honestidad. No tengas miedo de derramar tu corazón delante de Él con todas tus dudas, tus miedos y tus frustraciones. Él es lo suficientemente grande como para manejar tus preguntas y lo suficientemente amoroso como para recibirte en tus momentos de mayor debilidad. Pero no te quedes en la queja. Da el siguiente paso, el paso de la fe. Elige confiar en su misericordia, incluso cuando no puedas sentirla. Recuerda su fidelidad en el pasado y permite que esa memoria alimente tu esperanza para el futuro.
Elige alegrarte en su salvación, sabiendo que Él tiene la última palabra sobre tu vida. Y finalmente, atrévete a cantar. Atrévete a alabar a Dios en medio de la tormenta, no porque tus problemas hayan desaparecido, sino porque Él es más grande que tus problemas. No porque entiendas todo lo que está sucediendo, sino porque confías en aquel que tiene todo bajo control. El Salmo 13 es un viaje desde la oscuridad más profunda a la luz más brillante. Es un mapa que nos muestra cómo navegar por los valles de la vida sin perder la esperanza. Es una invitación a confiar en Dios, no a pesar de nuestro sufrimiento, sino precisamente en medio de él. Billy Graham solía decir que la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no pueda protegerte. Si hoy te encuentras en un lugar de prueba, si sientes que estás al límite de tus fuerzas, aférrate a esta promesa. La gracia de Dios es suficiente para ti. Su amor es más profundo que tu dolor. Y su poder es más grande que tus circunstancias. Así que levanta la cabeza, querido amigo, querida amiga. No estás olvidado, no estás solo. El mismo Dios que escuchó el clamor de David hace miles de años, escucha tu clamor hoy. El mismo Dios que lo sostuvo en medio de la prueba, te sostendrá a ti. Confía en su misericordia, alégrate en su salvación y canta de su bondad. Porque al final de la noche más oscura, siempre, siempre, amanece un nuevo día. Y en ese nuevo día descubrirás, al igual que David, que la alegría viene por la mañana, y esa alegría no te será quitada, porque no se basa en las circunstancias cambiantes de la vida, sino en el carácter inmutable de un Dios que te ama, que lucha por ti y que nunca, nunca te abandonará. Esta es la promesa del Salmo 13. Esta es la promesa del Evangelio. Y esta es la promesa que te invito a abrazar hoy. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al hacerlo, descubrirás que incluso en medio de las pruebas más difíciles, puedes encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una alegría que inunda tu alma y una esperanza que brilla más que el sol de mediodía. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración, un Dios de redención, un Dios que convierte el lamento en danza y la tristeza en gozo. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.